Uno de los animales más importantes para los ecosistemas y para el ser humano es la abeja doméstica, que tiene un rol importantísimo en la polinización de las plantas y por consiguiente la producción de alimentos. Este insecto originario de Europa, África y Asia fue introducido en Oceanía y América. Su domesticación data desde la Edad Antigua, permitiendo a las personas extraer la miel de modo mucho más seguro y controlado. Las abejas son insectos sociales con 3 tipos o castas de individuos en la colonia: la reina, las obreras y los zánganos. El conjunto de abejas se denomina colmena, donde cada casta cumple una función en particular, y se desarrolla de acuerdo a su alimentación en estado larval, o si los huevos son fertilizados o no. Las larvas que son alimentadas con jalea real dentro de celdas especiales por las obreras hace que se desarrollen las futuras reinas y se diferencien en su desarrollo de las obreras. Las futuras reinas son hembras que pueden reproducirse y son criadas dentro de la colmena con tal propósito. En su vuelo nupcial, las futuras abejas reinas son fecundadas por los machos, llamados zánganos. La reina virgen realiza 4 o 5 vuelos durante 2 o 3 días, siendo fecundada hasta por una decena de zánganos. Guardan el esperma en un órgano especial llamado espermateca y no vuelven a aparearse por el resto de su vida. Los espermatozoides de la espermateca serán suficientes para fecundar todos los huevos que llegue a poner. Para construir una nueva colmena, la abeja reina madura abandona su panal original, llevándose con ella un gran número de obreras, dejando a las futuras reinas por nacer junto a lo que queda de la colonia original. Este proceso se llama enjambrazón, donde la reina junto a las obreras que la secundan buscan un nuevo lugar para establecerse. Las obreras van buscando lugares y le informan al resto del grupo sobre sus ubicaciones, que eligen por mayoría el que más les resulte adecuado. Las abejas reinas viven por un lapso de 3 años. Una de sus tareas es poner huevos para mantener la población de la colmena. También libera feromonas para regular las actividades de la colmena, entre ellas modificando el comportamiento de las obreras, para que alimenten a las larvas como obreras y no como reinas. Una vez nacida una nueva reina, ésta se dedica a eliminar a las otras hembras fértiles que se están desarrollando en las celdas. Si otra alcanza la madurez en simultáneo, se trabará con ella en una lucha hasta la muerte. Las obreras son hembras infértiles. Su vida tan solo dura 65 días en promedio durante la primavera y el verano, y de 90 a 120 días en el otoño e invierno. Sus tareas son numerosas y las hacen de acuerdo a su edad. Hasta los 21 días no salen de la colmena, encargándose de la construcción y limpieza de las celdas, alimentando a las larvas, procesando y almacenando alimentos, cumpliendo funciones de guardianes para evitar el ingreso de intrusos, de ventilación para deshidratar la miel y también para mantener la temperatura interna de la colonia, que debe ser de unos 35 grados Celsius. Luego de los 21 días de edad, se atrofian las glándulas serias y se convierten en pecoreadoras, recolectando el polen y néctar de las flores. Las obreras tienen varias características distintivas como las glándulas serias que producen ceras para las celdas, glándulas de Nasonov en el abdomen para secretar el olor característico a su colonia. Este olor sirve para distinguir a los integrantes de su colonia. Las glándulas hipofaringeas son las encargadas de elaborar la jalea real que alimenta a las larvas en sus primeros 3 días y a la reina durante toda su vida. El ovipositor está atrofiado y se convirtió en un aguijón que utilizan como método de defensa por el cual inoculan un veneno llamado apitoxina, mediante movimientos contráctiles. El aguijón es ganchudo, y si bien puede atravesar a un insecto, si éste se engancha en la piel de un animal grande, se desprende y causa la muerte de la abeja. En su tórax hay una adaptación llamada buche de miel, donde el néctar succionado se transforma en miel una vez transportado a la colmena. El tercer par de patas tiene unos pelos diminutos especiales llamados estilla o corbícula, que adhieren el polen que luego llevan a la colmena. Estos son muy notorios cuando están cargados de polen, con un color amarillo.
Las abejas pecoreadoras se comunican entre ellas mediante la denominada danza de las abejas, para transmitir la distancia y dirección de la fuente de polen. Esta abeja le comunica a sus hermanas el ángulo con respecto al sol de la fuente de alimento y mediante la cantidad de movimientos la distancia a la que está. A continuación, varias obreras observan y repiten esa danza, que se realiza en la oscuridad del interior de la colmena. Este comportamiento sirve para hacer más eficaz la recolección de polen, ya que antes de partir consumen alimento, y si las abejas recorren mucha distancia pueden quedarse sin él y morir en el camino antes de regresar con lo recolectado. Los zánganos, como se mencionó antes, son los individuos machos que solo tienen función reproductiva, siendo prescindibles y eliminados si hay épocas de escasez de recursos. Se distingue de las obreras por el mayor tamaño de sus ojos, abdomen largo y vuelo ruidoso. Nacen por partenogénesis, es decir, huevos sin fecundar, poseyendo la mitad de cromosomas que las obreras y la reina. Luego de la cópula, los zánganos mueren debido a que se desprenden en ese acto sus órganos genitales. Desde el Neolítico la humanidad comenzó a manejar enjambres, creándose la actividad de la apicultura, que con el tiempo se fue desarrollando hasta lo que conocemos hoy. Por mucho tiempo la miel fue la principal fuente de azúcares, hasta que en la Edad Moderna se propagó la industria del azúcar de caña y remolacha azucarera. En la actualidad los apicultores utilizan para las colmenas suelo, cuadros, alzas y techos. Los humanos quitamos parte de la producción de las abejas, dejándoles el alimento suficiente para que puedan vivir. La miel es un alimento muy energético, compuesto por azúcares entre los que están la glucosa, fructosa, maltosa, sacarosa, turanosa y nigerosa, además de polisacáridos como la panosa, enzimas como la amilasa, catalasa y fosforilasa, vitamina B, niacina, hierro, zinc y antioxidantes. Por otro lado, es un excelente conservante natural, aunque no siempre saludable, ya que las abejas a veces visitan flores tóxicas. La miel siempre fue apreciada desde los albores de la humanidad, extrayéndola no sin riesgo de las colmenas, ocultas en oquedades varias, muchas veces a gran altura sobre los árboles. Las abejas cumplen un importantísimo rol ecológico al servir como polinizadores de una gran cantidad de especies de plantas, entre ellas cultivos indispensables para los humanos, sin los cuales no podríamos sobrevivir nosotros. Su desaparición alteraría drásticamente la dinámica de los ecosistemas. Hay muchas amenazas para las abejas actualmente, entre ellas la propagación de enfermedades y parásitos que las atacan, y que en gran parte es causa de la domesticación de la especie. Por otro lado, la modificación de los ambientes a gran escala a causa de las actividades humanas y la utilización de agroquímicos, entre ellos insecticidas, para evitar la propagación de plagas, ha afectado gravemente a las abejas durante las últimas décadas, poniendo esta noble especie en peligro. Esperemos que la humanidad en su conjunto tome conciencia del daño que está causando a estos insectos tan indispensables para mantener los ecosistemas funcionando en armonía.